Hola de nuevo. En esta ocasión les traigo una historia sobre el mítico juego de los Sims. Historia en donde nuestro protagonista será testigo de una anomalía ocurrida después de llevar a cabo un simple experimento con su personaje. Tengan en cuenta que los gameplays son únicamente ilustrativos, y puede que algunas escenas no concuerden al 100% con lo narrado. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el video. Siempre consideré que mi historia con los Sims había sido algo especial. El ser una persona de bajos recursos, y el hecho de vivir en el medio del campo, ciertamente hacía que me viera limitado para muchas cosas. Cuando llegó la primera computadora a casa, no pude evitar sentirme como un neandertal ante tal aparato. Una máquina que podría hacer muchas cosas, pero que a su mismo tiempo no. El desconocimiento me había convertido en una víctima de una serie de bromas crueles, que enfatizaban en la esperanza de un niño tonto que tan solo quería jugar videojuegos. Esto significaba que perfectamente podrías verme hacer cosas tan tontas como intentar pasar el acceso directo de un juego ya instalado a una memoria USB, e intentar hacerlo funcionar en mi computadora sin éxito alguno. Tardé mucho tiempo en comprender el por qué simplemente no funcionaban. Ciertamente con los Sims había pasado la mayoría de frustraciones al intentar que corriera en mi computadora. Era un juego que me había dejado fascinado. Me había encantado la idea de poder manejar a una familia virtual por una casa la cual podrías reformar y decorar a tu antojo. Sin embargo, el poder jugar este juego en mi propia casa se había convertido en una guerra personal entre aquel videojuego y mi propio desconocimiento. Primero comenzó con intentar pasar los accesos directos, lo cual obviamente resultaron en un rotundo fracaso. Luego intentar instalarlo de la forma tradicional, lo cual tampoco sirvió, ya que el juego estaba reacio a funcionar. Más tarde fue el tema de los paquetes de expansión, con los cuales había demorado bastante en darme cuenta de que se trataban de contenido extra, en lugar del juego en sí mismo como yo pensaba. Dios, cómo sufrí con esas porquerías. Y es que en parte la culpa la tenían las personas que vendían esos productos, ya que ni ellos se daban cuenta de lo que estaban vendiendo. Así que si tú le pedías que te vendieran una copia de los Sims, perfectamente podrían darte en su lugar cualquier otra cosa que no fuera el juego base. Obviamente los juegos que yo compraba se trataban de copias pirateadas. Pero como se han de imaginar, yo no tenía idea de lo que significaba aquel término siquiera. Con el tiempo me había rendido. Había asumido en mi infantil mente que habían juegos demasiado especiales como para que un niño como yo pudiera disfrutarlos. Hasta que después de algunos años, el internet finalmente había llegado a casa. Y ahí fue que después de una investigación, por fin se había dado el milagro, por así decirlo. Después de tener en cuenta algunas cosas, como lo raro que significaba que ese juego solo podía funcionar si este se encontraba en un formato portable para Windows XP, de un momento a otro me vi jugando a aquel majestuoso juego. No digo que lloré de la emoción ni nada parecido, pero ciertamente era muy gratificante el haber podido cumplir un sueño de la infancia, por más estúpido que fuese. Las horas que habré pasado delante de la computadora manejando y controlando a numerosas familias virtuales, eran incalculables. Supongo que sería la reacción más común para alguien que buscó durante tanto tiempo algo que tanto quería, y que al fin pudo conseguir. Recuerdo que lo que más me gustaba, era el apartado de construcción, lo cual me llevó a hacer miles de casas diferentes y de lo más variopintas. También me gustaba controlar a mis Sims, pero en contraste, lo que más me disgustaba, era el apartado social. Ciertamente era mucho más difícil hacer amigos en los Sims que en la vida real. Los vecinos parecían antipáticos, y lo mismo con el resto de miembros de la familia. Creo recordar que el mayor logro social que tuve en aquel juego, fue hacer que unos Sims se casaran y que hasta tuvieran un hijo. Aún así, a pesar del amor que había entre las familias, siempre se terminaban peleando por alguna razón. Eso era algo que me molestaba mucho, sobre todo porque una vez un Sim terminó abandonando la unidad doméstica en la que se encontraba. Esto me motivó a probar una cosa. Quería ver cómo resultaría la vida de un Sim sin relaciones sociales. La vida era normal, pero predeciblemente aburrida, al solo contar con un único Sim en la unidad doméstica. Pero con el pasar de los días, el personaje que controlaba de momento se ponía a llorar sin haber alguna razón.
Tardé en darme cuenta que una de sus barras estaba totalmente vacía. Esa barra se encargaba de demostrar qué tan satisfechos estaban las necesidades sociales de los Sims. Con mis familias anteriores no me había percatado de esto, ya que mis Sims siempre socializaban entre sí, a pesar de que casi siempre se peleaban. Parecía que la soledad era algo muy negativo para estos personajes, al punto de que era preferible convivir con Sims antipáticos antes de estar solos. A pesar de que entendí esto, quise ver si podría poner feliz a mi Sim comprándole diferentes cosas de entretenimiento, cada una más cara que la otra. Pero no. Mi Sim se aferraba a ese estado melancólico causado por su propia soledad. A mi yo infantil, le resultaba doloroso ver sufrir a un personaje virtual, muy a pesar de que todo era simulado. Así que quise esperar a que apareciera algún Sim por la acera de mi casa para subir un poco sus necesidades sociales. Sin embargo, por más días que pasaban, ningún otro personaje apareció. En ese entonces yo no contaba con expansiones, así que no podía explorar el barrio, ni ir a la ciudad mágica por ejemplo. Así que a mi Sim solo le quedaba vagar por aquel limbo de soledad, hasta que milagrosamente apareciera algún personaje con el cual hablar. Fue en uno de esos muchos días de soledad cuando ocurrió algo que jamás me hubiera imaginado. Mi Sim estaba llorando como de costumbre, y como era de noche, quise mandarla a dormir para que despertara temprano para hacer algunas cosas rutinarias antes de ir a trabajar. Pero, en lugar de seguir la ruta que solía frecuentar para irse a su cuarto, comenzó a seguir una totalmente distinta. El icono de acción en la parte superior indicaba que debía irse a la cama, pero de alguna forma terminó yéndose a la piscina. De repente vi cómo salía de la casa por la puerta trasera, y con un andar lento, se dirigía a la ya mencionada. El intentar cancelar la acción no funcionaba. Era como si el juego estuviese manifestando algún tipo de error, o se estuviera negando a obedecer lo que yo le indicaba. Mi Sim estaba muy cansada, lo que me desesperó aún más. Una mala experiencia anterior con una piscina me había hecho consciente de lo que podría pasar. Pero por más que lo intentara, mi Sim estaba reacia a obedecerme. De repente vi cómo se echó un eufórico clavado, solo para comenzar a nadar después. Y después de un rato fue que la vi. Una escena que en vista de la situación, me la esperaba totalmente. Mi Sim dejó de nadar, alzó uno de sus brazos y se sumergió a la par que se reproducía un sonido de ronquido. Al segundo después apareció un mensaje que anunciaba el fallecimiento de mi personaje. Y su lápida yacía a uno de los costados de la piscina, mientras el juego se reproducía en velocidad rápida. El juego se intercaló entre el día y la noche mientras yo observaba atónito la pantalla. Con mi mano cubriéndome la boca, no dejaba de preguntarme qué era lo que había pasado. Seguía sin entender si lo que pasó fue producto de un error, o de si se trató de una función pensada para que pasara tal y como había visto. Ahora que soy adulto, recordando esta anécdota se me hace bastante claro qué fue lo que pasó. O al menos lo que parecía haber pasado, ya que nunca me quedó claro si aquello se trató de un simple error. Cuando era niño, sin embargo, el motivo de mi asombro estaba motivado únicamente por el fallecimiento de mi personaje, más no lo que significaba, o lo que había detrás del acontecimiento. De ser algo planeado o no, al final terminé cayendo en la cuenta de que la soledad es algo que puede hacerle mucho daño a estos personajes. Y también me sirvió para entender que las personas en el mundo real también son capaces de sufrir a causa de la soledad. Sea como sea, el recordar esto me hace sentir un nudo en la garganta siempre que intento comprender su significado. Ya que siempre caigo en la misma cuenta de que este personaje hizo lo que hizo porque estaba muy triste. Tal vez como una forma de escapar de su eterna tristeza. Más tarde intenté recrear este hecho que viví de niño, pero por suerte, al final nunca terminaba ocurriendo nada. De haberse tratado de una anomalía en el código del juego o no, eso no evitó que durante un tiempo, esta anécdota me haya hecho reflexionar y llorar.